Pablo Roma, analista Hola, político. Pablo. ¿Cómo les va, Gustavo? Se transformaron ¿Bien? ustedes Muy bien. en rockstar estos días. Te llaman de todos los medios, venís para acá, no voy a mencionar la competencia, pero vas a todos los medios. Y sí, hay que tratar de entender un poco este proceso político que dejó abierta la elección en un contexto muy, muy complejo, porque además de, como ustedes marcaban, la vulnerabilidad económica, la macroeconomía, también en términos políticos. Entonces, bueno, un poco la idea es tratar de compartir nuestras reflexiones en términos de cómo estamos mirando el escenario político, ¿no? Bien, bueno, entonces, ¿cómo está mirando el escenario? No, a ver, yo le quería preguntar a Pablo. Sí. Nos encontramos con un escenario después de las PASO de 3/3, ¿correcto? Entonces, muchos en la calle me preguntan, ¿cómo hará Sergio Massa o cómo hará Bullrich para poder alcanzar o llegar a competirle a Milei en las definitivas? Yo creo que el escenario es un escenario abierto. Claramente la diferencia entre los tres es muy chica, de 3 puntos. También, o sea, son 3/3 electorales y yo agregaría que hay otra clave de interpretación, que es que hay dos fuerzas que son claramente antikirchneristas y otra no, digamos, ¿no? Entonces ahí la idea de la polarización sigue estando presente, quizás más en el plano político-ideológico, no tanto en el plano electoral, porque hay 3 fuerzas que están, bueno, con una diferencia, terminaron con una diferencia de 3 puntos. Ahora, yo creo que me da la sensación de que la gran elección que hizo Milei y también la elección de Sergio Massa deja un poquito más incómoda la posición de Patricia Bullrich en términos de cierto margen de maniobra. Es decir, las ideas de Milei y las de Sergio Massa se contraponen muy claramente, ¿no? Y Patricia Bullrich me parece que tiene que ver cómo trata de consolidar una posición electoral que no se puede ir muy hacia el centro, pero tampoco se puede ir mucho hacia la radicalización porque están los otros dos. Entonces creo que ahí hay un desafío que tiene y después, bueno, me parece que ya lo vimos en las notas que viene dando Sergio Massa después de la elección, claramente la idea de polarizar con Javier Milei, de tratar de discutir claramente cuáles son las propuestas que tiene el gobierno o la mirada que tiene el gobierno en relación a las propuestas y la mirada que tiene Javier Milei. A ver, tengo una pregunta. ¿Vos considerás, Pablo, que de alguna manera cambió el rol Javier Milei? O sea, con el 30, pues vemos que está hablando en términos muy duros con Patricia Bullrich. Y este tema de hablar en términos muy duros, y utilizó un término que era una marca no tan fuerte como la... Voy a utilizar otros términos, los míos, más de buenos modales. Que era una marca, que él era una marca fuerte y que ella no lo era. Bueno, ¿cómo ves que va a ir el eje de campaña por ese lado? Y lo que pasa es que ya lo veníamos planteando desde hace un tiempo. El votante de Milei y el votante de Patricia Bullrich tienen perfiles similares. Y creo que Javier Milei sabe que tiene que dialogar con el votante de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich sabe que tiene que dialogar también con el votante de Milei. Ahí, bueno, creo que hay una disputa, si vos querés, secundaria. De territorialidad, ¿no? De ubicación de espacio o de liderar ese espacio, digamos. En cambio, Sergio Massa no tiene ese problema, tiene otros problemas que tienen que ver con la economía, tienen que ver cómo el gobierno se posiciona frente a, bueno, las expectativas negativas en términos del futuro económico, la inflación, la presión, digamos, ¿no? Ustedes recién decían lo de la devaluación. Y creo que lo habíamos hablado también en la previa de la elección. Si el gobierno no salía fortalecido de esta elección, la presión devaluatoria iba a ser muy grande. El Fondo Monetario se iba a posicionar más duro. Creo que eso quedó planteado claramente el lunes, el posicionamiento del fondo. Es decir, para otorgar esos casi 11.000 millones de dólares era necesario hacer una devaluación y eso quedó claro. O sea, Sergio Massa dijo, bueno, primero nos pedían de 100, después de 60, negociamos de 22. Bueno, hay que ver qué pasa con las medidas compensatorias, si tienen efecto o no, porque para el gobierno es clave generar mejores condiciones, pero sobre hechos concretos, palpables, reales, que tienen que ver con que la sociedad, la ciudadanía tenga, bueno, recursos económicos palpables para cambiar un poco esa expectativa negativa. Justamente yo le quería preguntar eso, ¿no? En función de que Milei dijo de que recibió un llamado del Fondo Monetario a través de su hermana. Pregunta, Pablo. Lo está metiendo él. Claro. Si el fondo llama a los hermanos. Claro, pregunta es, si está llamando el fondo, ¿está presumiendo que probablemente puede estar dando una alerta de que
¿Milei es el candidato fijo del fondo para que sea presidente? No, me parece que el Fondo Monetario Internacional trata de tener diálogo con los tres, que son los tres que pueden ganar, porque también es cierto que, como decía, la elección terminó muy ajustada entre tres y los tres tienen posibilidades, y eso está claro. Sí. No hay una... después uno puede analizar los posicionamientos, quién puede tener mayor potencial, menor, pero para el Fondo Monetario Internacional me parece que, sobre todo también porque el fondo necesita garantías de pago, ¿no? De cobros, básicamente. De cobro. Entonces, creo que ahí hay una situación que... Pero yo creo que uno de los ganadores de esta elección ha sido el Fondo Monetario Internacional, ¿En claramente. serio? Sí, Esa claramente. lectura no la tenía. ¿Por qué ha ganado el fondo? Y porque posiciona de una manera más sólida su punto de vista, su percepción en la negociación con Javier el Milei gobierno. le dice, ustedes se quedaron cortitos, yo tengo que ajustar 15 puntos el PBI. Me imagino que por ahí tiene que trabajar Patricia Bullrich y también Sergio Massa con formatos diferentes, ¿no? Sí, obviamente yo creo que para Sergio Massa eso, digo, me parece que es más fácil de discutir, ¿no? El problema que tiene el gobierno hoy es, primero, tratar de cambiar la percepción de que son todos iguales, que los políticos gobiernan para sí mismos. Tiene de alguna manera revertir la expectativa negativa en términos... Esto que nosotros veíamos cuando veíamos las encuestas, 54, 53% pensaba que su situación económica en los próximos meses iba a estar peor. Peor, sí. Entonces, a veces se habla Siempre mucho lo adelantabas vos. de la segmentación. Bueno, uno podría utilizar ese criterio para segmentar, decir, bueno, hay que trabajar sobre los que tienen expectativas negativas en términos económicos. Y eso, bueno, creo que será un desafío para el gobierno. También creo que en términos más políticos el gobierno necesita una charla con los gobernadores peronistas y los intendentes del conurbano. Me parece que... Carlos Pagni el día lunes con Urbano mostró la diferencia que había del oficialismo, Sí. la diferencia que había de intención de voto. Y en algunos A distritos hay los casi de intendentes 25 puntos. versus presidente, ¿no? Sí, sí. Esto se dio en distintos lugares. No, y también le pasó en Mendoza, por ejemplo, ¿no? Sí. A Patricia Bullrich con Cornejo, digamos, siendo Luis Petri un radical referente. mendocino que es el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. No es que eso explica el resultado de Milei, pero sí me parece que es un dato también o una variable más a considerar en este análisis más general, más global de lo que ha sido esta elección, porque evidentemente los resultados, el volumen electoral de Milei en el interior del país ha sido extraordinario, ha sido de una magnitud muy grande. Es evidente que después de las PASO el gobierno quedó totalmente debilitado. Anestesiado. Mi pregunta es, ¿tiene oxígeno para terminar el mandato? Porque yo lo veo que la vorágine, la devaluación, los sucesos, cómo vienen, los términos que hoy estamos viviendo, la gente que no llega a fin de mes, el dólar blue que vuela por los aires. ¿Cómo llega este gobierno herido, golpeado, perimido? ¿Cómo llega? Yo creo que sí. Me parece que no sé si hay riesgo de eso, de que el gobierno no... De gobernabilidad, de no gobernabilidad lo ves. no lo veo. Sí entiendo que frente a este resultado hay un posicionamiento más duro de aquellos que están enfrentados al gobierno, ¿no? Y que la presión va a ser más grande. Lo dijimos en la previa, digamos, ¿no? Dijimos, bueno, la presión del tipo de cambio que sufrió el gobierno en las semanas previas a la elección, bueno, en la semana posterior también se mantuvo. ¿Qué pasó a Mauricio Macri en la elección hace 4 Sí, años? claro. Convengamos que es un escenario que se repite. Digamos, no solamente por una presión política, sino también porque hay problemas económicos estructurales que hacen a que eso sea un problema. Ahora, yo no veo que haya un escenario de que el gobierno no llegue, al contrario, me parece que, digamos, la carta fuerte de Sergio Massa es la posibilidad de resolver determinadas situaciones, determinados conflictos, tratar de generar, una idea de firmeza que a este gobierno le ha faltado un poco. Y también me parece que hay una sobredimensión de ciertas características del gobierno que no es tal, porque si uno pensara, bueno, Alberto Fernández avanzó con Vicentín y eso no sucedió, digamos, ¿no? Y hay un montón de situaciones en las que el gobierno avanzó y retrocedió, y creo que este perfil que quizás plantea Milei del gobierno comunista, estatizador, digamos, que se queda con todo, no está dentro de lo real, me parece. Entonces, eso creo que
un poco sobredimensiona un posicionamiento que quizás en los discursos puede tener un poco esta idea de que el gobierno está tan mal, tan... Dijo lo mismo de Patricia Bullrich, Javier Milei. Sí, Dijo lo mismo de Patricia Bullrich. O sea, empieza el juego de posicionamiento, desposicionamiento, juega de manera tal que, no sé si te pregunto a vos, si le quita o no credibilidad, ¿no? No, yo creo que en la medida que Javier Milei lleve más al extremo de su discurso, pierde un poco de eficacia, digamos, ¿no? Porque cuando uno sobredimensiona cosas, después la realidad te marca que no es tan así. Y creo que en ese sentido lo lleva también al gobierno a discutir en un término que al gobierno lo puede fortalecer un poco, porque frente a esa idea de espanto, de crisis, ¿no? El gobierno puede generar otra representación de lo que puede llegar a ser Argentina después del 10 de diciembre, ¿no?